le damos la bienvenida a esta jornada en la que contaremos con la participación de la profesora doctora Gabriela Arriagada Bruno, que nos va a brindar una charla denominada Ética, Ciencia e Inteligencia Artificial, Integridad para los Nuevos Futuros Epistémicos. Gabriela Arriagada Gondonó es licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Filosofía y Ética por la Universidad de Edimburgo y PhD en Filosofía con especialización en Ética aplicada de la Inteligencia Artificial por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Actualmente Gabriela es profesora asistente de Ética e Inteligencia Artificial y Datos con doble nombramiento para el Instituto de Éticas Aplicadas y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica. Es también investigadora joven del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Entre sus últimos proyectos y publicaciones, ha trabajado en torno a reconceptualización de la vulnerabilidad para entender el diseño inclusivo de la inteligencia artificial. También ha trabajado sobre paradigmas epistémicos del conocimiento científicos mediados por inteligencia artificial, uso ético de la inteligencia artificial y la ciencia de datos para la protección y difusión del patrimonio cultural, entre otros proyectos. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Les comento que en las charlas de la doctora Gabriela Arriagada Bruno se va a desarrollar hasta aproximadamente las 17:15 minutos para brindar 15 minutos de interacción, de preguntas y consultas con la audiencia. Y posteriormente comenzaremos la mesa número 2 de este workshop a las 17:30 horas, denominada Ontología y Filosofía de la Mente. Bienvenida, Gabriela. Todo suyo el control. Muchas gracias. Bueno, gracias por la organización, muchas gracias por em, invitarme. Y lo que les quiero presentar en esta ocasión es una especie de spoiler. Estoy trabajando ya hace un mes en un libro que justamente tiene que ver con esta temática. Y lo que les voy a plantear un poco ha sido el trabajo previo que me llevó también en parte a desarrollar este libro, eh, que espero ya tener listo a fin de año y que salga el próximo año. Así que esto es como una inmersión a aquello en lo que espero pueda compartir con todos y todas ustedes prontamente. Bueno, ya me presentaron, ¿cierto? Mi investigación es fundamentalmente en áreas de la ética aplicada. Mi formación ha sido bastante interdisciplinaria dentro de una filosofía aplicada, entonces gran parte de las áreas específicas de la ética de inteligencia artificial que a mí me interesan convergen mucho en esa interdisciplina. Y como les decía, este es un libro que va a aparecer en la colección de Cintas, de estudios en epistemología, lógica, metodología y filosofía de la ciencia, que justamente habla de cómo nosotros vamos a tener que eh, educar a los científicos del futuro frente a este nuevo paradigma de aprendizaje, nuevo paradigma de descubrimiento que trae la inteligencia artificial consigo. Y ya tenemos bastante evidencia incipiente, pero evidencia bastante contundente de los efectos que está teniendo, de los contextos en los cuales la estamos aplicando y ciertas definiciones clave que son el fundamento de mi investigación. Y también paralelamente estoy trabajando junto a mis colegas Juan Larraín y Beatriz Moya, acá en el Instituto de Éticas Aplicadas de la UC, en una propuesta de política pública para promover la integridad en la investigación. Y dentro de esa integridad, obviamente, hay un componente de inteligencia artificial que es el que yo estoy liderando, debido a que en Chile no tenemos una política de integridad en la investigación y esta es una propuesta que esperamos también en su momento podamos compartir, que ustedes, si les interesa también, puedan participar. Hay varios insumos que vamos a dejar públicos y que puedan inspirar también a lo que significa el ecosistema ético en la producción científica.
Y por supuesto, también esta motivación no solo tiene que ver con este proyecto y con este libro, sino que también con el fenómeno mismo de, por ejemplo, la descarga cognitiva o el cognitive offloading que estamos viendo en las implicancias en educación, y que está transformando también cómo estamos entrenando a nuestros futuros investigadores, cómo estamos entrenando a futuros profesionales, y esa es una parte mucho más personal quizás del quehacer docente en educación superior, pero que a mí me motiva y también me preocupa, y esas motivaciones son justamente las que me han llevado a el tema de hoy. Les quiero hablar a grandes rasgos de cuál ha sido un poco mi proceso mental en poder tratar de abarcar este fenómeno, justamente debido a que para mí fue bastante evidente desde los paradigmas del desarrollo científico, que uno siempre estudia desde la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Desde todo lo que tiene que ver con nuestras aproximaciones a los modelos científicos. Y, y uno empieza a ver comportamientos en su momento incipientes, pero ahora más sistemáticos, de cómo la inteligencia artificial está cambiando el posicionamiento, no, no solo la metodología, no solo la manera de aproximarse a hacer investigación, sino que también los posicionamientos políticos de la investigación a través del uso de inteligencia artificial. Obviamente esto está acoplado con esas evidencias de impactos cognitivos que les mencionaba, y esto me llevó a identificar ciertas necesidades de criterios éticos y epistémicos con una hipótesis base bajo la cual estoy operando y que les voy a comentar, y quiero que esto finalmente se traduzca, que un insumo final sean directrices educativas de lo que significa educarnos, tanto en cómo nosotros estamos enseñando a esos científicos del mañana, pero también en cómo nosotros nos estamos educando en estos criterios de investigación científica y de integridad científica. Entonces, quiero comenzar con este cambio de paradigma, ¿cierto? En que eh, de un tiempo a esta parte pasamos de estudios en inteligencia artificial que eran de nicho, que eran principalmente herramientas computacionales, fenómenos matemáticos computacionales, estadísticos computacionales, que se estudiaban en nichos académicos, a ya una fuerza epistémica constitutiva del quehacer científico transversal. Quiero decir con esto que la tecnología ya traspasó simplemente un estudio computacional y se transformó en algo que está siendo aplicado en todas las disciplinas del saber. Y por lo tanto ya no se limita únicamente a procesar datos, no se limita únicamente a ser utilizada en contextos limitados, abstractos, sino que está transformando justamente la manera en que generamos y validamos el conocimiento. Por esto es que uno de los conceptos clave y una de las bases de las cuales yo me valgo para poder iniciar esta investigación y este libro tiene que ver con la definición de la inteligencia artificial como una tecnología epistémica, ¿ya? Y para eso hay una distinción clave, y es el paso de lo que hasta ahora, e incluso lo que uno podría argumentar que la inteligencia artificial en sus momentos incipientes, donde no había una inteligencia artificial generativa, masiva, universalizada, que estaba siendo adoptada masivamente, eh, funcionaban como mejoradores epistémicos, ¿ya? Y estos mejoradores epistémicos en el fondo era lo que Humphreys llamaba como epistemic enhancers, y estos mejoradores, en el fondo, lo que hacían era simplemente extender facultades propias de nosotros, nuestra capacidad de inferencia, observación y análisis. Por lo tanto, aumentaban los alcances de lo que podíamos conocer. Esto, el telescopio, el microscopio, ¿cierto? La calculadora en su momento, incluso estructuras un poco más amplias como la misma web o como, siempre me gusta poner un ejemplo muy burdo que ahora nos parece muy naturalizado, pero es el PDF, que en su momento fue revolucionario para el análisis de textos, para poder encontrar información dentro de un texto. Entonces, son mejoradores epistémicos en el sentido de que no están manipulando el contenido epistémico, sino que simplemente lo hacen más accesible, y son capaces de amplificar nuestra propia capacidad humana en este proceso de descubrimiento o en este proceso de justificación. Sin embargo, yo sigo justamente la definición que en el 2023 hizo en su paper
donde habla Ramón Alvarado, colega de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Él hablaba de la inteligencia artificial como tecnología epistémica. Y él llama a la inteligencia artificial, o las inteligencias artificiales más bien, como estas tecnologías epistémicas paradigmáticas. ¿Y a qué se refiere él con esto? A que hubo un quiebre en un momento en donde las inteligencias artificiales, sobre todo las inteligencias artificiales, cuando dieron el salto a operar de manera generativa, comenzaron a usarse en contextos epistémicos paralelamente siendo tecnologías capaces de manipular ese contenido epistémico en el cual eh, estaban inmersas en este contexto y también a realizar operaciones epistémicas, es decir, capaz de manejar datos, modelos, lenguajes y símbolos, pero también de establecer o realizar inferencias, predicción, clasificaciones y análisis. ¿Ya? Esto hacía que además se empezaran a utilizar en estos contextos de investigación, de diagnóstico, de toma de decisiones, y por lo tanto había como una especie de tripleta, ¿cierto? Una triple eh, características, triples elementos, triples funciones donde la inteligencia artificial era capaz de desarrollarse epistémicamente. Y la IA como tecnología epistémica entendida de esta manera hacía que los contextos, los contenidos y las operaciones tuvieran un trasfondo relacionado con ciertos riesgos, ¿ya? Que Alvarado en su momento identificó muy claramente y que ya son parte hoy en día de lo que nosotros consideramos como características propias de la inteligencia artificial generativa. Y tenía que ver con, obviamente, esta Aló, caja negra que dificulta el dime. escrutinio, ¿cierto? Que opera en cierta opacidad. Y esa opacidad hacía que nosotros tuviésemos que enfrentarla con ciertos criterios de explicabilidad, tratar de entender qué sucedía dentro de ella, cuáles eran sus parámetros, y comprenderán que esto es diametralmente necesario y exigible cuando estamos tratando de mantener directrices de integridad científica, porque para la integridad científica, históricamente nos hemos anclado en criterios de transparencia, criterios de verificación, de trazabilidad, de replicabilidad, cuestión que obviamente no es inherente a una tecnología que tiene una composición opaca. Por lo tanto, esto hace que se ponga en cuestión y en riesgo la confianza que uno puede establecer con procesos mediados por inteligencia artificial, obviamente con diferentes niveles de agencia, con diferentes niveles de gradación. Y por lo tanto, esta confianza no es meramente epistémica en los humanos, sino que también es interpersonal. Cuando uno habla de la integridad del científico, está apelando también a el desarrollo moral, la integridad personal, profesional y epistémica de esos científicos. Sin embargo, cuando establecemos esta confianza con la inteligencia artificial, la única apelación que podemos hacer es a una confianza epistémica, es decir, si es conoce lo que conoce, si es capaz de hacer el proceso de manera verídica, pero no hay una interpersonalidad de por medio y por lo tanto los daños epistémicos asociados a cualquier injusticia o la erosión de ciertas capacidades también van a estar relacionados con eh, esa limitación o esa diferencia ontológica que existe entre una inteligencia artificial y un agente humano, que es capaz de una agencia moral particular. Y estos daños epistémicos, a su vez, van a estar muy relacionados justamente con esa opacidad, con esa falta de confianza, pero también con ciertas características de las dependencias propias que está generando la tecnología y la erosión de capacidades que ya estamos evidenciando es capaz de imprimir en nosotros. Entonces, todo esto partió desde un problema bastante claro, y es que existe una enorme disparidad entre la amplitud y velocidad de la adopción de la inteligencia artificial y nuestra claridad epistémica. Es decir, estamos haciendo ciencia con un método cuya lógica interna y estatus justificatorio siguen siendo inciertos o no resueltos. Con esto me refiero a que incluso si nosotros acoplamos las inteligencias artificiales a procesos de metodologías científicas que sí son tradicionales o que sí están siendo probados o que sí de alguna manera corroboran y se establecen dentro de paradigmas científicos que ya hemos adoptado,
la lógica misma y la metodología misma de la tecnología tiene una lógica interna y un estatus justificatorio que tenemos que establecer como incierto, y es en esa incertidumbre que nosotros estamos forzados a operar. Hace muy poquito, de hecho, el 19-20 de mayo, salieron una serie de artículos en la revista Nature sobre los nuevos agentes de IA, agentes científicos o científicos de IA, que básicamente te ayudan a apurar tu investigación científica. Y la verdad es que estos agentes multisistémicos, esta automatización del descubrimiento científico, eh, es bien interesante porque esto era una cuestión que se estaba discutiendo como si era aceptable o no. Recuerdo muy bien en varias publicaciones en diciembre del año pasado, y ahora ya básicamente estamos viendo como, miren, ya los creamos, aquí están, miren cómo te pueden ayudar. Y en un lapsus de meses ya estamos viendo la noción de un agente científico de IA, operando justamente en ese problema que yo les comentaba, con una metodología, con una opacidad inherente, con esta incapacidad de establecer agencias morales y por lo tanto responsabilidades morales asociadas, y en ese sentido operando en un vacío. Derivado de esto, entonces la tesis que estoy trabajando es que nosotros carecemos de un marco consolidado sobre cuáles son los criterios para evaluar qué cuenta como conocimiento justificado y válido en la ciencia mediada, ampliada y generada por IA. Y tenemos que fundamentar este nuevo paradigma con un nuevo estándar ético para enseñar y hacer ciencia. Desde mi perspectiva y desde lo que yo he podido observar, desde la evidencia que he podido consultar y de la investigación que llevo hasta este momento, me parece que intentos de acoplarnos a marcos existentes, intentos de tratar de redefinir el paradigma en base a paradigmas anteriores, realmente no funciona, ¿ya? Realmente lo que necesitamos es entender que hay un cambio de paradigma y de hecho, más específicamente, que este cambio de paradigma tampoco es diagnosticable en este preciso momento. ¿Y a qué me refiero con esto? A que estamos en un proceso de transición. Y ese proceso de transición significa transición respecto a el futuro que se está construyendo con estas nuevas metodologías que están siendo probadas, se está generando evidencia que nos permita tomar mejores decisiones, y por lo tanto los marcos, las limitaciones y las profundidades que pueda alcanzar este nuevo paradigma científico van a estar mediadas precisamente por las decisiones de integridad que nosotros tomemos hoy. Es una especie de vacío de paradigma en el cual estamos operando con dos paradigmas simultáneos, en los paradigmas que ya habíamos adoptado hasta este punto de desarrollo científico-tecnológico, y aquellos que son incipientes en esta nueva co-creación o generación de estos agentes, pero estamos ahí en el medio, donde ninguno ha definido si es que mantenemos lo anterior y lo acoplamos a esto, si es que mutamos o si es que simplemente priorizamos uno o eliminamos el otro. Y por eso, este vacío de paradigma, donde estamos intentando regular y validar ciencia basada en IA, mientras la propia naturaleza de esa ciencia sigue en transformación. Y es una ciencia, una disciplina, una manera de aproximarse al problema que además, a diferencia de otros saberes, no se constituye dentro de sí misma. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando uno habla desde la biología, desde la física, desde la matemática, desde la filosofía, uno tiene ciertas estructuras y validaciones internas que son propias del tipo de conocimiento que es el tipo de elemento, fenómeno de estudio, mientras que las inteligencias artificiales lo que hacen es, por así decirlo, funcionar de manera parasítica, o sea, son parásitas de esas disciplinas. Se acoplan a ellas sin tener, por así decirlo, una naturaleza propia o una especie de vínculo, marco de conocimiento específico. Nosotros podríamos decir, bueno, está la disciplina de la inteligencia artificial que nos permite desarrollarla por sí misma, y esa quizás es la disciplina, pero ese no es el tipo de fenómeno que nosotros y al que yo me estoy aludiendo en este momento.
estoy tratando de entender cómo esto que parece ser una disciplina en sí misma, en cuanto que es estudiable, que es reproducible, que tiene que ver con un fenómeno de estudio particular, se transforma en una tecnología que además se acopla a otros paradigmas de conocimiento científico. Y por lo tanto tenemos una crisis conceptual que implica cómo vamos a evaluar lo que no está definido, cómo vamos a evaluar, prever, establecer criterios para poder dirigir investigaciones sobre algo, sobre una tecnología que no está definida, sobre un paradigma científico que no está definido, y cómo entonces construimos marcos de evaluación para un fenómeno que aún no logramos en su completitud establecer con ciertos parámetros que consideremos ética, lógica y disciplinarmente aceptables. Entonces tenemos una incompatibilidad de diferentes marcos, tenemos el problema de la opacidad epistémica versus la responsabilidad ética y el problema del objeto inmóvil, o sea, del objeto móvil, es decir, que esto básicamente va avanzando y avanza y avanza y en ningún momento tenemos esa pausa que nos permita poder identificarlo, esclarecerlo, definirlo y tenemos que estar de alguna manera respondiendo a ese movimiento. La incompatibilidad con los marcos, lo que les comentaba, replicabilidad, falsabilidad y revisión por pares, son marcos que nos han permitido tener ciertas directrices de integridad para una investigación que está centrada en humanos, que está centrada en la capacidad de falsabilidad por criterios humanos, por testeos, por revisión de pares. Pero cuando la IA actúa y se integra, ¿cierto?, a este contexto como agente epistémico, estas categorías no simplemente fallan, sino que en realidad se convierten en errores categoriales, porque ya no podemos establecer que el tipo de función, el tipo de acción, el tipo de justificación que era esperable de ese paradigma de investigación centrada en humanos, por humanos, sin este tipo de acoplamiento o sin este tipo de potencial sinergia, cabe en la misma categoría que aquella de un humano por sí mismo. Entonces estamos tratando, si lo que queremos hacer es aplicar marcos anteriores a esto, que es una nueva manera, una nueva sinergia que puede estar surgiendo, estaríamos intentando medir una nueva condición mediada por máquinas utilizando reglas que son pre-inteligencia artificial generativa. Además, tenemos esta opacidad epistémica versus esta responsabilidad ética. No podemos definir completamente el cómo de la inferencia de la IA, ¿cierto? El problema de la caja negra, que sabemos que es una realidad en inteligencia artificial generativa en particular, pero si no podemos definir el proceso de descubrimiento, tampoco podemos asignar fácilmente responsabilidad por los errores y ahí surge esa conocida brecha de responsabilidad que dificulta esta aplicación de la ética tradicional, que en general depende de intencionalidad y transparencia y que tampoco nos permite generar responsabilidades prospectivas, es decir, que miren hacia impactos futuros, hacia potencialidades o hacia riesgos. Y ahí hay algo que a mí me parece muy interesante, que el año pasado publicó Germán, no me pidan que pronuncie bien su apellido, pero es como Beluenkamp, eh, y que tiene que ver con brechas epistemológicas y desalineaciones de control, pero quiero poner especial énfasis en las brechas epistemológicas. Porque todo el debate de estas brechas de responsabilidad, ¿cierto? El hecho de que, oh, esto es muy opaco, no tenemos cómo hacernos cargo, el problema de las muchas manos, cómo en inteligencia artificial podemos realmente asignar ciertas responsabilidades, es bastante complejo. A mí me parece muy interesante lo que plantea Beluenkamp cuando dice que en realidad hemos estado como hablando mal de las brechas de responsabilidad, que en realidad nos estamos refiriendo a un fenómeno demasiado amplio y que hay en realidad un problema de responsabilidad epistémica, ¿ya? Una brecha de responsabilidad epistémica. ¿Y esto por qué? Porque él nos dice que justamente estas brechas de responsabilidad epistémica aparecen cuando no es posible determinar quién sabe, quién debería saber y quién tiene la información pertinente. Y a mí me parece crucial esto, sobre todo en el contexto del ámbito del desarrollo de las justificaciones y del conocimiento científico, precisamente porque la dimensión de la falta del conocimiento real, ¿ya? Eh, tiene mucho que ver con, bueno, ¿y dónde surge ese conocimiento real? Uno de los grandes debates que estamos viendo hoy en día en estas acoplaciones de sinergia con IA, hay un estudio que salió el año pasado que cuantifica
la sinergia entre inteligencia artificial y humano, es que este tipo de sinergias surgen a raíz de una serie de características, tanto no solo del modelo y lo bien entrenado o limitado que sea, no solo dependiendo del contexto o la tarea que se espere de ese modelo de inteligencia artificial, sino que también de las capacidades metacognitivas propias de la persona que está generando esa sinergia. Es decir, muchas veces uno puede tener un peor modelo, un peor conocimiento del área, pero si tiene un alto nivel de capacidad metacognitiva, va a generar un nivel de sinergia superior y por lo tanto sacar más ventaja comparativa, precisamente porque esa parece ser una habilidad que permite que la inteligencia artificial se use con mayor y mejor control, con una visión crítica un poco más profunda. Sin embargo, incluso en esos contextos, pasa que muchas veces las acoplaciones que se están estableciendo en los contextos de descubrimiento científico, donde generamos que una inteligencia artificial identifique patrones, y no somos nosotros los que derivamos los patrones directamente, sino que son derivados de esa mediación por IA, tampoco podemos necesariamente decir en realidad este conocimiento es humano o es de ese investigador o es de ese grupo de investigadores. En muchas ocasiones eso genera zonas grises donde ¿es realmente un descubrimiento lo que hemos hecho o en realidad es atribuible a la inteligencia artificial y nosotros simplemente estamos acoplándonos y sesgándonos porque ese patrón es algo que nos parece relevante frente a algo que no hubiésemos podido descubrir de otra manera? Son evidencias que todavía tenemos que identificar y que por supuesto tienen que ver con esa atribución de conocimiento. Pero también hay un tema de la falta de conocimiento esperable. ¿Quién debía saber o debería saber? Y, y cuando, claro, hablamos de brechas de responsabilidad, muchas veces se nos olvida que eh, incluso si no hay un conocimiento real, a veces nosotros esperamos que ciertos agentes deberían haber tenido información necesaria para operar. Y es en esos sentidos donde parece haber que esta brecha epistémica apunta justamente a que eh, no necesitamos necesariamente tener un conocimiento específico sobre cierto impacto, pero sí un conocimiento esperable sobre potenciales riesgos. Entonces, asumir agencia y control humano en procesos de investigación que permitan atribuir ciertos criterios de integridad resulta mucho más importante que simplemente rendirnos ante esta opacidad o difícil distribución de saberes. Y también entonces tenemos este problema del objetivo móvil, ¿cierto? A medida que la IA evoluciona de instrumento a agente, su papel dentro de la infraestructura epistémica cambia. Y es interesante precisamente porque un marco ético diseñado para una herramienta va a quedar obsoleto cuando se aplique a un agente. Y eso es algo que a mí me preocupa fundamentalmente, precisamente porque lo que estamos viendo hoy en día, como lo que ya les mostré en el caso de las publicaciones de Nature, es que las inteligencias artificiales ahora están moviéndose hacia lo agéntico, hacia un nivel de automatización donde marcos éticos que nos hemos demorado años en tratar de desarrollar y que muchas veces incluso se critican por ser demasiado abstractos y poco contextualizados, van a quedar obsoletos cuando en realidad vamos a tener una especie de agencia específica en ese contexto de investigación. Y ahí entonces viene el fenómeno de la evidencia de estos impactos cognitivos, ¿cierto? La deuda cognitiva y el cognitive offloading, y cómo básicamente nosotros estamos viendo una serie de estudios, evidencias, investigaciones que nos muestran los impactos que, por ejemplo, tiene la descarga cognitiva en el futuro del pensamiento crítico, ¿ya? Eh, lo que publica Gerlich es bien interesante porque eh, estamos viendo tendencias bastante explícitas de esta delegación de tareas mentales y cómo esto ya muestra efectos de deterioración de capacidades humanas de pensamiento crítico, memoria activa, resolución autónoma de problemas y análisis reflexivo. Y esto hay que pensarlo de la siguiente manera. Estamos viendo que quienes están generando estas IAs agénticas son investigadores y científicos que se formaron a través de un pensamiento crítico, a través de la memoria activa, a través de la resolución autónoma de problemas y a través del análisis reflexivo. Es decir, desarrollaron habilidades que les permitieron
generar validaciones. Tenemos buenos validadores para poder incluso, a pesar de las dificultades técnicas que esto pueda tener, especificar y poder tener cierto nivel de control sobre el uso e integración de la IA en procesos de generación de conocimiento, descubrimiento y justificación. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el futuro del pensamiento crítico? ¿Qué va a pasar con generaciones de científicos, de investigadores que no están formando estas habilidades y que debido a esa integración de la IA, a una mala integración, a una integración demasiado temprana y masificada, pueden no estar después a la par con esas habilidades necesarias para que la agencia o la acoplación de la IA en procesos de descubrimiento sea validada de la manera en que tiene que serlo, para que pueda en el fondo rendir los frutos que nosotros esperamos que rinda. Ya estamos viendo estas tendencias en la aceptación crítica de respuestas generadas por IA, pérdida de capacidad de verificación, disminución del razonamiento independiente y debilitamiento del juicio epistemológico. ¿Cómo sé que esto es correcto? Y estas habilidades metacognitivas que son propias del desarrollo científico, del científico, eh, básicamente empiezan a erosionar de manera bastante constante, sobre todo si se usa pasivamente. Y esa es una de las preocupaciones sistemáticas, cómo nosotros vamos a tener que transformar los contextos de entrenamiento de esos científicos, de esos investigadores del futuro, de manera tal que podamos prevenir que esta automatización del pensamiento crítico genere esos impactos cognitivos indeseables. Y esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, esta cuantificación de la sinergia de la IA y el humano, ¿cierto? ¿Cuánto mejora una persona gracias a las IA? Y es bien interesante este estudio porque la tesis fuerte del paper es que ser bueno resolviendo problemas no implica ser bueno colaborando con IA. Y esto también es muy importante, porque esto implica que no solo tenemos que establecer protecciones y protocolos de integridad que nos permitan proteger las habilidades de metacognición necesarias para ser validadores de IA en contextos científicos, sino que también vamos a tener que desarrollar una dimensión cognitiva específica, que es la habilidad de colaboración con la IA. Personas que pueden ser expertas en un tema, pero que tienen baja dimensión cognitiva en la colaboración con IA, pueden mostrar resultados desastrosos. Es una nueva manera de poder establecer sinergias IA-humano y son sinergias que todavía no hemos establecido qué esperamos de ellas, cómo desarrollarlas y cómo integrarlas en los procesos educativos para el desarrollo del conocimiento científico. Y es muy importante porque en esa investigación, de hecho, aplican algo que en general no se estaba viendo en las investigaciones que sistemáticamente cuantificaban los procesos cognitivos en colaboración con la IA y adoptan como mecanismo central la teoría de la mente, ¿ya? Y básicamente el paper propone colaborar con grandes modelos de lenguaje, también requiere teoría de la mente, requiere entender qué sabe el otro, qué cree, qué intenta hacer, y por lo tanto el usuario necesita inferir qué entendió el modelo, qué no entendió, cómo está interpretando, qué contexto falta y cómo reformular. Y esas son habilidades que todavía, ¿cierto?, no estamos desarrollando sistemáticamente y no son recomendaciones de integridad científica. La integridad científica, con uso de IA, actualmente, lamentablemente, se está primordialmente asociando a declaraciones. Declaraciones de buena fe de uso o no uso de IA y qué uso voy a limitar o no, pero no de las implicaciones en cómo esto está afectando el desarrollo de esos futuros científicos. Entonces, las implicaciones de este paper son bien interesantes porque muestran cómo el futuro del trabajo cognitivo podría depender mucho de esas habilidades de metacognición, coordinación, interacción, más que de puras habilidades individuales, sino de esa sinergia establecida con los modelos de inteligencia artificial. Y evidencia de impactos cognitivos, ¿ya? La IA, carga cognitiva, implicaciones para la educación, hay descargas que son beneficiosas, hay descargas que son perjudiciales, y entender cómo éstas se van desarrollando y cómo se van sintetizando es extremadamente relevante. La IA en general mejora el desempeño inmediato del estudiante, pero las evidencias nos muestran que daña su aprendizaje a largo plazo.
Por lo tanto, el concepto de integridad científica para estos científicos del futuro no se puede reducir a una discusión de si prohibimos o no la IA y qué límites le vamos a dar, sino cómo se genera una integración crítica, cómo mantener humanos cognitivamente activos y cómo usar la IA como complemento y no como sustituto del razonamiento. Y ahí hay un concepto que ya a mí me interesa mucho para ir acercándome al final de esta presentación. De a poco, la idea es la falacia de los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué menciono grandes modelos de lenguaje reiteradas veces? Porque es la herramienta de inteligencia artificial que más se está utilizando hoy en día y que más se utiliza también en ciertos contextos. Eh, ¿Por qué? Porque ya estamos viendo evidencia de atribución errónea en flujos de trabajo cognitivos asistidos por IA. Hay una capacidad percibida que es falsa. Es decir, hay un tema de autoconfianza que se desarrolla al uso de inteligencia artificial de manera crítica, que hace que las personas crean que tienen mayor conocimiento del que efectivamente tienen. Y eso obviamente tiene una consecuencia en los criterios éticos y epistémicos que nosotros vamos a tener que establecer. Estamos pasando de una evaluación basada en el producto, o sea, podemos ver si es que este resultado es verdadero, si se cumple, si es lógico, si es verídico, si es consistente, si es replicable, que es un paradigma científico, a un fundamento ético basado en el proceso. Este resultado fue producido dentro de una arquitectura confiable de sinergia humano-IA y explícita en sus valores. Entonces, la brecha en realidad está entre esta difusión y justificación. Hay una creciente distancia entre la amplitud de la adopción de la IA y nuestra claridad sobre qué es realmente el conocimiento mediado por IA, cómo debería evaluarse y quién asume la responsabilidad por él. Y eso es lo que llamamos a Diffusion Justification Gap. Y ahí es interesante ver cómo en contextos organizacionales ya se ha argumentado que los sistemas de IA introducen bases alternativas de conocimiento que pueden rivalizar, desplazar o reconfigurar las existentes. Y esto no quiere decir que eso necesariamente sea indeseable o malo, quiere decir si eso está ocurriendo como fenómeno y hay un desplazamiento de estas reconfiguraciones de conocimiento, ¿cuáles van a ser los parámetros aceptables? ¿Qué implican estos regímenes epistemológicos diferentes? Hay un paper también, un archive que tienen Clauden y Tao. Yo no sé si ustedes conocen a Terence Tao, pero uno de los grandes matemáticos de nuestro tiempo. Y es una excelente reflexión que hace sobre una observación de cómo los modelos de IA de frontera ya están resolviendo problemas matemáticos no triviales y generando estas demostraciones inodoras, ya odorless proofs, que satisfacen criterios técnicos mientras ofrecen poco entendimiento que los matemáticos han considerado tradicionalmente en el propósito mismo de una demostración. Es decir, está cambiando la percepción de lo que significa incluso una demostración matemática. Hay algo que parece haber en el proceso mismo de la generación de un teorema, de la generación de una prueba, que de alguna manera se pierde al automatizarla, incluso si se llega a ella de manera mucho más rápida, ¿qué estamos en el fondo perdiendo o entregando? ¿Cuál es el trade-off que finalmente estamos haciendo? Y en ambos análisis, en esos papers, emerge una misma tensión, a pesar de ser aplicados en contextos uno organizacional y el otro en una teoría matemática. Y es que estos marcos que hemos heredado para evaluar afirmaciones de conocimiento están comenzando a fallar como categorías cuando se aplican los resultados de sistemas de IA cuyos procesos de razonamiento no pueden reconstruirse en términos humanos. Tenemos un vacío que nos lleva a preocupación contextual número uno, la generación de científicos e investigadores que hoy transita programas doctorales, por ejemplo, y primeras posiciones académicas van a ser la primera en trabajar enteramente dentro de entornos de investigación integrados con IA. Y no están siendo formados en marcos epistemológicos y éticos diseñados para un mundo post-IA. Segunda preocupación contextual derivada, los currículums actuales de metodología de investigación, integridad científica y filosofía de la ciencia fueron construidos en torno a autorías humanas, razonamiento trazable, procesos analíticos transparentes. Como la IA altera simultáneamente todos estos supuestos, ¿qué marco es el que deberíamos estar aplicando? Mi hipótesis inicial, entonces, es que la respuesta apropiada a esta transición es desplazar el locus de la integridad científica desde esa evaluación de producto a ese fundamento ético basado en el proceso. Evaluar la confiabilidad de la arquitectura dentro de la cual se producen esos resultados.
Actualmente estoy trabajando entonces en diagnosticar esa crisis conceptual en base a la brecha de difusión y justificación que les acabo de presentar, examinar el desplazamiento epistemológico desde herramienta hacia agente y las implicancias en el tejido social e institucional de la producción del conocimiento. Estoy proponiendo una arquitectura ética explícita en valores como andamiaje de la integridad científica en estas nuevas condiciones y considerando las implicancias que esta propuesta tiene para la formación científica, cómo esto va a cambiar nuestra gobernanza institucional y la relación a largo plazo que vamos a tener con inteligencia humana e inteligencia artificial en contextos de producción. Este diagnóstico inicial y preliminar eh, básicamente nos dice que la dificultad conceptual central está en ese vacío paradigmático y que por lo tanto la emergencia de la IA como agente epistémico no encaja cómodamente dentro de ningún paradigma existente y tenemos que asumir que entonces lo que estamos viviendo es un proceso de transición hacia cierto marco nuevo que va a requerir un periodo de maduración para transformarse, ¿cierto?, en un marco compartido y que pueda ser adoptado con robustez. Por lo tanto, este fenómeno implica que no estamos hablando de una extensión del método experimental, del formalismo matemático, de la investigación hermenéutica, sino de un espacio entre paradigmas en el que las normas que gobiernan la investigación están genuinamente indeterminadas. Por eso, el riesgo ético que a mí me interesa resaltar justamente está en cómo la dependencia de la IA puede erosionar el etos crítico que ha definido históricamente la práctica científica y ya lo está haciendo, y cómo los sistemas de IA típicamente operan sin satisfacer condiciones de razonamiento, autoevaluación e integración, y que por lo tanto sus éxitos a menudo son resultado de correlaciones estadísticas y no de procesos inferenciales sensibles que serían lo que Ganapini llama un tipo correcto de razonamiento, un tipo aceptable científicamente. ¿Y hacia dónde voy? Bueno, los últimos 3 capítulos del libro del cual yo les hablé van a ir hacia esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo entrenar a científicos del futuro en responsabilidad epistémica, en ambientes de integración de IA en contextos científicos? ¿Cuáles debiesen ser nuestras gobernanzas institucionales frente a esta revolución de normas científicas? ¿Y cuál sería esa visión a largo plazo? ¿Cómo podemos generar una relación sustentable con inteligencia artificial y humanos en la ciencia? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Agradecemos a nombre del Grupo de Estudio en Éticas, Inteligencia Artificial y Desafíos Actuales tu presentación, muy valiosa, muy rigurosa, con un gran alcance. Agradecemos todos los puntos que nos das a conocer, muchas aclaraciones conceptuales que son bastante pertinentes de la discusión actual y agradecemos tu conocimiento y tu actualización respecto también al mostrarnos el reporte crítico de la literatura académica y al mismo tiempo al analizar todos los aspectos que están relacionados con el cambio paradigmático que tú anticipas y también los riesgos que tu investigación pretende desarrollar y proyectar en el corto y largo plazo. Así que estamos muy contentos de tenerte junto a nosotros, de tener bueno, la gentileza, la generosidad de estar acá, ¿cierto? Tu tiempo. Entonces ahora damos la palabra a la audiencia por si alguien quiere señalar alguna pregunta. Tiene la mano arriba Roberto Berríos. Adelante, Roberto. Muchas gracias, doctora. Muy buena exposición, digamos, muy introductoria. Yo tengo algunos aspectos, digamos, yo lo comparo todo este tema de inteligencia artificial, ¿cierto?, con el cuerpo humano. El cuerpo humano en sí, biológicamente, es un sistema bastante complejo, extremadamente complejo, el cual tiene múltiples funcionalidades, ¿cierto? El cerebro puede caminar, pensar, decidir. Y el cerebro, digamos, llega a tal su complejidad, ¿cierto?,
que todos los estudios en biología, en matemática, en ciencia, generalmente en el área biológica que se dedica a estudiar el cuerpo humano, tiene un lenguaje común, ¿ya? Tiene un lenguaje común en el cual todos estos conceptos lingüísticos, ¿cierto? Son fáciles de conectar o de sistematizar y de conversar con los actores, ¿ya? Dicho esto, el cuerpo humano, ¿cierto? La persona cuando decide algo, generalmente lo hace en forma lenta, racionaliza, compara, calcula, pero lo hace en forma muy lenta. La inteligencia artificial hoy día no es capaz de racionalizar, no es capaz de pensar, pero sí de procesar millones de datos en una forma, pero muy acelerada. O sea, la diferencia está en el proceso, en el proceso. Pero hoy día tampoco existe un lenguaje uniforme que sea capaz de comunicar a los diferentes actores dentro de la inteligencia artificial. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo que todavía hay una opacidad fuerte en la inteligencia artificial, muy fuerte. Y por eso pienso que éticamente, digamos, es complejo. Lamentablemente hoy día hay un tema de marketing de por medio, en el cual las grandes compañías transnacionales, ¿cierto?, han logrado dominar el mercado y también los medios de comunicación con respecto a la inteligencia artificial. Entonces hoy día yo creo que participar o utilizar estas herramientas, ¿cierto?, para efecto de hacer ciencia, yo creo que hay que tener bastante celo al respecto, bastante celo. Yo creo que todavía hay tanta opacidad, estamos en un desarrollo muy primario, tal como lo he manifestado en alguna oportunidad y lo he manifestado en algunos ensayos. Yo soy nada más que un lector, un escritor, ¿ya? No soy un experto, no soy un doctor, soy un ingeniero en control de gestión, ese es mi área, ese es mi fuerte, digamos, ¿ya? Pero me he ido involucrando en estos temas, bueno, porque son importantes hoy día conocerlo y conocer principalmente el impacto que tiene en la sociedad. Esa sería mi apreciación al respecto. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, Roberto. Sí, también le damos la palabra a Alonso. Enríquez, ¿qué tal, Alonso? Alfonso, Alfonso. Alfonso, perdón. Sí, Siempre sí, como este cerdo. no pasa nada, siempre me cambian el nombre, así que no te preocupes. Alfredo, Alonso, pero Alfonso. Muchas gracias por la presentación. Tengo una consulta. Yo trabajo en el ámbito jurídico, un poco lejano al ámbito matemático, pero el ejemplo que colocaste sobre las fórmulas matemáticas que me pareció muy interesante porque en el ámbito jurídico, tanto en el ámbito de la investigación como de la enseñanza, como en el ámbito del razonamiento judicial práctico, importa no solamente el resultado, vale decir, si la persona resulta condenada, si resulta absuelta o cómo se entiende una norma, sino que tan importante como el resultado es lo que se denomina la motivación de la sentencia o la motivación del razonamiento, vale decir, ¿por qué se llega a ese resultado? ¿Ya? Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Lo que pasa es que en el ámbito jurídico, como pasa en otros ámbitos también del conocimiento y en el ámbito práctico, trabajamos con enunciados que admiten distintos sentidos. Y la elección de esos distintos sentidos supone un cierto margen de discrecionalidad para el juzgador, para el juez, ¿no es cierto?, para el abogado o para el investigador, y ese margen de discrecionalidad siempre se mueve dentro de una lógica bastante difusa, ¿ya? Porque intervienen los sesgos del intérprete, por ejemplo. Y el problema que yo veo es que esos sesgos están presentes también en estos sistemas de inteligencia artificial, pero a diferencia de los sesgos, ¿no es cierto?, humanos, estos sesgos que están en estos sistemas son mucho más opacos y se presentan como si no tuviesen ese riesgo. Y ese riesgo se presenta igual.
Entonces la pregunta sería cómo abordar o cómo abordarías tú la existencia de estos sesgos frente a ámbitos donde trabajamos con enunciados que admiten distintos sentidos y que se vinculan con cuestiones que son esencialmente muy valorativas, por ejemplo, como sucede en el ámbito en el cual yo trabajo. Eso, Gabriel, y muchas gracias por tu presentación. Gracias, Alfonso, con F. Eh, sí, mira, la verdad es que agradezco mucho tu pregunta. De hecho, yo hice mi doctorado en temas de sesgos en inteligencia artificial. em, y he propuesto justamente metodologías. Voy a dejar ahí en el chat un trabajo que propone una metodología de cómo entender los sesgos en el desarrollo de estos modelos. Y prontamente me acaban de aceptar otro paper donde defino el fenómeno de los sesgos con mucha mayor precisión. Eh, y efectivamente pasa que uno de los problemas que nosotros hemos visto sistemáticamente en cómo se ha integrado inteligencia artificial es que usualmente se consideraba que los sesgos cognitivos humanos operaban por una parte, que eran propios, que de hecho sabemos que existen en los procesos judiciales, sabemos que tenemos posicionamientos, tenemos análisis, interpretaciones jurídicas, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que son propias de esa disciplina. Y al mismo tiempo tenemos sesgos que son los que operan en un sistema de inteligencia artificial en particular. Hemos visto cómo genera em, ciertos sesgos que son propios del funcionamiento de esos sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las fallas que hemos visto de uso de inteligencia artificial generativa para fines jurídicos es que no solo alucina, dejemos de lado el que se te pueda inventar alguna referencia, sino que estadísticamente los grandes modelos de lenguaje, al estar diseñados para poder establecer dinámicas de predicción, lo que hacen es, por así decirlo, universalizar o homogeneizar cuáles van a ser esas estructuras gramaticales que consideran más deseables debido a esa retroalimentación humana que recibe. Entonces, dependiendo del modelo que tú uses, vas a tener mayor o mejor precisión, y dependiendo de la interacción o la especificidad de tu interacción con ese modelo, también eso va a, en el fondo, gestar o potenciar o disminuir diferentes sesgos. Y es bien desafiante, de hecho, tengo colegas que se especializan en inteligencia artificial y derecho, que son fervientes retractores de que esto simplemente se integre en la disciplina. Creen que no solo va a matar el arte de la jurisdicción, sino que también tiene demasiados riesgos actualmente como para que los beneficios realmente optimicen esto. Y mi respuesta respecto a cómo en el fondo podemos lidiar con este relacionamiento de sesgo, las metodologías que yo trabajo y que normalmente permiten reducir los impactos indeseables de los sesgos, porque hay también un mal entendimiento y se cree que los sesgos se pueden eliminar de la inteligencia artificial. Eso no es así. Los sesgos no se pueden eliminar porque las inteligencias artificiales operan de manera sociotécnica, dependen de nuestras interpretaciones, dependen de nuestros datos, dependen de los contextos, de los valores, las decisiones, los procesos, y por lo tanto, al estar inmersas en un contexto mucho más amplio de su funcionamiento, de su diseño y de su uso, hace que necesariamente sean dependientes de nosotros constantemente. Y lo que mejor resulta en esas situaciones, primero es definir la formulación de problemas. ¿Ya? Una de las deficiencias que uno ve cuando se tratan de incorporar inteligencias artificiales a procesos eh, de cualquier tipo, incluyendo procesos jurídicos, es que hay una muy mala justificación y hay un muy mal marco o planteamiento respecto de por qué sería necesaria en un ámbito en particular. Y hay argumentos, por ejemplo, que se están utilizando para decir, bueno, deberíamos usarla, pero para mitigar estos posibles sesgos, y precisamente porque lo que queremos es no traspasar esa línea que no estamos dispuestos todavía a poder justificar, que la usemos en entornos muy, muy, muy controlados, donde los sesgos pueden ser manejados de muchísima mejor manera. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los usos quizás de menor riesgo sistémico cuando se usan para poder resumir o identificar
documentos clave, donde se usan para procesar información, pero no para generar predicciones ni asignaciones ni análisis temático, sino que simplemente elaboren mapas, elaboren destacados de información que sean relevantes para que el humano las interprete. Y esa interacción ha logrado reducir bastante los potenciales sesgos de si es que se automatiza el proceso completo. Entonces, en general, lo que mejor funciona actualmente, debido a las limitaciones, porque tampoco es como que estamos entrenando inteligencias artificiales únicamente con el propósito de que sirvan para procesos jurídicos, sino que estamos adoptando, ya muy generalista, es que se limite la interacción con la información y que se priorice que esa interacción con la información sea meramente descriptiva y no ni normativizante, ni prospectiva, ni ningún tipo de inferencia asociada a ese proceso. Y eso es lo que mejor ha funcionado para reducir sesgos, porque el surgimiento de esos sesgos es actualmente inevitable en contextos interpretativos. Perfecto, muchas gracias, Gabriela, por la respuesta. Muchas gracias, Alfonso. Y ahora le damos la palabra a Pablo, que tiene la mano arriba, y luego terminamos con Agustín Podolch. Bien, hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Pablo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu exposición. Me pareció de primer nivel. Realmente se nota que estás haciendo un trabajo muy serio y de vanguardia, digamos. Por lo mismo, quería aprovechar de plantearte una inquietud que puede ser muy vista desde afuera y muy general, ¿no? Pero no quería perder la ocasión de ver qué tenías que decir al respecto. Y es que un poco escuchándote, te pregunto lo siguiente: ¿en qué medida la ética, el manejo ético de la inteligencia artificial, y especialmente en el contexto de los valores epistémicos, digamos, depende, digamos, de la estructura íntima de la herramienta como tal, y también de los sistemas de trabajo que podamos tener en los centros de investigación? ¿Y en qué medida eso también no depende un poco, quizás más decisivamente, del entorno social y económico donde están inscritos en la industria científica, ¿no? Porque así, mirándolo muy desde afuera, pareciera que estamos como capturados en una cierta inercia social donde ciertas cosas van a pasar, querámoslo o no, y la posibilidad de que buena parte de la ciencia, especialmente en las humanidades, ¿no?, la haga automáticamente un modelo, parece como inevitable, inexorable, sencillamente porque estamos en un régimen de productividad muy desalmado, digamos, y hay que producir, y en ese modelo de producción da lo mismo el proceso productivo mismo, lo valioso que puede ser estudiar, o el beneficio que tiene para el investigador educarse, digamos. Lo que importa es el producto, ¿no? Y puesto que ese es el modelo descrito muy caricaturescamente, ¿no?, el modelo de industria científica que tenemos, la suplantación del pensamiento por parte de la herramienta parece como algo que no va sino a suceder, sencillamente. Bueno, lo planteo así para no alargarme. Quería escuchar lo que piensas al respecto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, de hecho, toda la discusión sobre integridad no puede ocurrir sin el contexto que valida la comunidad científica, que valida lo que tú dices caricaturesco, y yo digo bastante caritativo, de hecho. Los incentivos perversos que existen hoy en día en la comunidad de producción científica son, por usar un calificativo que me parece apropiado, son asquerosos. O sea, es una cuestión que realmente em, despoja muchos valores que eran propios de lo que significaba mantener una ciencia viva, una ciencia respetada, una de las pocas áreas de nuestra sociedad que no necesariamente se había visto sistemáticamente em, destruida por intereses económicos y políticos de manera tan sustancial.
Y creo yo, de hecho, que el fenómeno que estamos viviendo con la inteligencia artificial surge precisamente porque por la falta de reconocimiento de los valores que atraviesan la ciencia y la falta de activismo científico. Em, Creo que esto es una consecuencia sistemática de un proceso cultural, sobre todo que hemos maximizado en Occidente y que transformó a la ciencia como esta burbuja que no vivía encarnada en su proceso social, que se desplazaba de la política, que se veía como prístina en cierto sentido, ya que estaba de alguna manera protegida porque en sí misma era valiosa y en sí misma se validaba. Y todo lo que tiene que ver con producción científica, estoy hablando de un sentido académico bastante más amplio, no solo de las ciencias duras, las ciencias sociales, las humanidades, las artes. eh, Efectivamente, el fenómeno de la inteligencia artificial para mí es una consecuencia del capitalismo. Es una consecuencia de las estructuras que están avanzando el quehacer científico-tecnológico. Y si nosotros vemos quiénes son los referentes en inteligencia artificial hoy en día, no son las universidades, no son los institutos que tienen rigurosidad académica, son empresas, corporaciones, corporaciones de la calaña de Palantir que tienen cero enfoque ético, que están dispuestas a todo por tener sus objetivos. eh, y creo que no es trivial cómo llegamos ahí. En parte, de hecho, hubo un intento de moratorio en el año 2023, donde desde el Institute for Life eh, se trató de empujar una pausa al desarrollo de la inteligencia artificial. Y quienes firmamos ese moratorio, quienes estuvieron de acuerdo, éramos de la academia, éramos personas que sabíamos hacia dónde iba esto, que teníamos un conocimiento privilegiado, que éramos una, por así decirlo, élite de la sociedad, que estábamos muy conscientes de hacia dónde iba todo esto, pero que no teníamos poder. Y esto es bastante sistémico y uno puede caer básicamente muy fácilmente en un espiral de desesperación porque hemos entregado todo ese poder a esas grandes compañías. Y estoy hablando de hemos entregado porque también, por ejemplo, justamente la no valoración estatal fundacional de la ciencia ha hecho que muchas personas migren, que esos conocimientos hayan sido gestados porque no se daban las condiciones de una calidad de vida siendo un científico. Entonces, si tú ves, esto es ecosistémico, esto es consecuencias de un producto geopolítico, económico, que toma y usa el nombre del conocimiento científico con un afán de producción de capital y con un afán de manipulación social. Y creer que podemos seguir haciendo ciencia sin tener una posición activista, para mí es seguir engañándonos. Yo creo que acá, más que nunca, tenemos que tener esta conversación. El hecho de que no tengamos una política de integridad científica para mí es terrible, el hecho de que no la estemos discutiendo como algo que es indignante, que el hecho de que se empiezan a cuestionar los movimientos antivacunas, cosas tan básicas como esa, para mí son consecuencia de que hemos fallado desde la academia para hacer una relación de confianza vinculante con la sociedad. Y ahí yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, que no podemos entender estos fenómenos desde esta perspectiva. Y si bien parte de lo que yo estoy planteando es que esto tiene que ver con ciertos incentivos éticos propios del desarrollo científico, sin duda también lo que yo estoy haciendo va a ser un análisis social un poco más amplio, que dice cómo le hacemos frente a las consecuencias de aquello que nosotros mismos hemos sembrado hasta cierto punto. Muchas gracias, Pablo, Gabriela. Agustín. Hola, hola, ¿se me escucha? Ujú. Genial. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Y quería plantear una inquietud a raíz de una experiencia que en el fondo se me ha ido repitiendo a lo largo de estos últimos 3 años, desde que empezó con el tema de la inteligencia artificial. Y es que bueno, yo soy alumno todavía, pero he ido notando como la gente ha ido migrando a usar esta herramienta de la inteligencia artificial, que al final va a ser una herramienta que va a estar presente, pero he sentido que la gente ha dejado de pensar. Y claro, por ejemplo, ahora con todo este tema de la investigación, que es la raíz de la charla, eh, lo encuentro muy acorde
plantear esto como la gente que va a venir después, que ya no viene con esa formación de haber estado, o con esa visión de no haber estado en algún momento sin inteligencia artificial. Mm. Me preocupa lo que pueda llegar a pasar con esa gente que después no sea capaz en el fondo razonar por sí mismo y estar validando la información con inteligencia artificial. En el fondo, dejar de lado la parte humana de la parte de la investigación y la parte de, en el fondo, quitarle la humanidad a todas las cosas humanas que hacemos. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Las inquietudes que tú planteas son también mis inquietudes y son parte de por qué me está interesando tanto este fenómeno y estudiar también el fenómeno de nuestra deformación cognitiva. La verdad a mí me preocupa mucho porque siento que es un fenómeno que no, o sea, ya tenemos evidencias de eso, evidencias incipientes, pero bastante contundentes. Y creo que también esa pasividad es justamente alimento para lo que estábamos hablando antes. Esa pasividad es alimento para estructuras que justamente quieren establecer manipulaciones, que quieren lucrar, que quieren en el fondo despojar de sentido, despojar de contexto, despojar de colores. O sea, desde ver, por ejemplo, hay un artista que a mí me encanta que habla como de, que hace visualizaciones de los movimientos de masa. Yo veo, por ejemplo, a través de redes sociales, mi estudiante, estoy hablando de chicos de 17, 18 años, eh, que me dicen, profe, yo siento ansiedad si no veo redes sociales, yo necesito, mi identidad está ahí, y lo viven a través de eso, y pasa desde ese tipo de manipulación al hecho de que sientan inseguridad de tener pensamientos propios, de la incapacidad de argumentar, de creer que si no lo verifican con IA, entonces no van a poder entregarlo, de un nivel de dependencia tan alto que ya ni siquiera se transforma en un criterio que sea evaluable o no evaluable, se transforma en una discapacidad de desarrollo, pero que involucra no solo el aspecto cognitivo, sino que también social, emocional. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de regular la IA o, por ejemplo, decir no más teléfonos en los colegios, yo creo que hay que hacer algo mucho más sustancial y es educarnos todos y todas y a todas las nuevas generaciones en habilidades metacognitivas. Las habilidades metacognitivas no solo en los procesos de conocimiento, la autopercepción, la autoconfianza, sino que metacognición emocional. Cómo somos capaces de autorregularnos. Creo que son habilidades cívicas, son habilidades que potencian y que no son habilidades que nosotros estamos desarrollando. Esa misma crisis que hablamos desde la academia, desde el desarrollo científico, la vivimos en la educación básica. Estamos midiendo conocimiento respecto a sabe sumar o no, no si sabe qué significa el proceso de sumar, si sabe lo que significa la importancia de las matemáticas. Estamos enseñando descontextualizadamente y eso lo único que hace es abrir la puerta para que estas estructuras sociopolíticas en el fondo se sigan alimentando de una sociedad que requiere que no tenga esa metacognición porque al tenerla no consumes el producto. Entonces a mí me parece que esta crisis nos va a dar, viene un periodo muy sombrío, creo yo. Tenemos discursos paralelos que son antagonistas, el empuje de la IA como la solución a todos nuestros problemas, el otro extremo que es como destruyamos la IA. Y creo que, como todas las cosas, la prudencia nos dice que muy probablemente el verdadero punto medio va a estar quizás tiradito más hacia el, como dijo el Papa en la encíclica, desarmemos la IA, pero desarmarla significa quitémosle el poder de transformar nuestra sociedad y nuestro futuro. No dejemos de usarla, creo que es una herramienta que tiene potencial, pero quitémosles el poder de destruirnos. Creo que por ahí va el tema. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Creo que ya estamos en el tiempo, pero vamos a dar la palabra a David, a ver si es cortito, porque ya estamos en el tiempo para comenzar con la mesa número 2 de las 17:30. David, adelante. Ya, ya. O sea, bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por tu presentación. Em, Espero que sea cortito o solamente plantearlo o tal vez para que, para que a futuro, Para no sé, hacer o una yo te escriba junta, por, claro, sí, para que, claro, o te escriba yo después un correo y si quieres desarrollarlo solamente, porque, claro, la pregunta era como ambiciosa en principio, en verdad, porque era
plantearte brevemente algo que yo estoy trabajando y qué opinabas tú, ¿ya? Y que va en la línea, pero simplemente a lo mejor te lo planteo, una primera respuesta y a lo mejor a futuro tal vez podamos desarrollar un poquito más que tiene que ver con lo siguiente, claro, que brevemente yo estoy trabajando, intentando pensar la inteligencia artificial no solo desde como algo semejante, como desde la fiabilidad, digamos así, del resultado, sino desde el tipo de sujeto epistémico que se forma al depender de ella. ¿M? Entonces yo, en conjunto con una tradición de referencias, propongo la idea de una confianza algorítmica responsable, inspirada en epistemología de las virtudes. Es como una forma de apoyarse en la inteligencia artificial sin convertirla en autoridad excluyente, pero conservando razones de control, responsabilidad intelectual y orientación hacia la comprensión que tenga el sujeto, comprender. ¿M? Entonces, estoy resumiéndolo ya, en relación con tu tesis de que la integridad científica debe desplazarse desde la evaluación del producto hacia la evaluación ética del proceso, ¿m? Es que las virtudes intelectuales como la humildad, el cuidado, la honestidad, la responsabilidad epistémica, deberían formar parte explícita de esa, si queremos llamarla, nueva arquitectura institucional para la ciencia, integrada con con la inteligencia artificial. Trate de resumirlo. Te puedo dar sí, te puedo dar una respuesta directa, sí. De hecho, en mi libro hay un apartado que trabaja mucho con el concepto de las virtudes tecnomorales de Shannon Butler, que justamente apunta a Sí, sí, eso, sí. y que esas virtudes tecnomorales van a tener que ser un eje central de esos Ya. conocimientos y habilidades acoplados a esas habilidades metacognitivas que creo que hay que categorizar. Gracias, gracias, Gabriela. Gracias, Perfecto. gracias a Muchas todos y gracias, todas. Gabriela, por tu tiempo, por tu generosidad.